Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como no sabéis, mi nombre es Enrique Personal. Yo soy uno de los coordinadores del máster de Sistemas Inteligentes, Energía y Transporte por la Universidad de Sevilla. Y es un placer para mí presentaros lo que sería la sesión de clausura del primer cuatrimestre de la docencia del citado máster. Asimismo, quiero agradecer a la colaboración de la Cátedra de Sociedad Digital, de Indra Insight, que hoy nos ha permitido traer al profesor Miguel de Simón Martín. Miguel ostenta el título de Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Burgos, Ingeniero Industrial por la Universidad de León y Doctor en Ingeniería por la Universidad de Burgos y actualmente es profesor titular del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León, donde es responsable de diversas asignaturas tales como energías renovables, sistemas eléctricos de potencia, gestión y generación de energía eléctrica y protecciones y automatismos eléctricos. Desde 2011, Miguel ha estado involucrado en la investigación en el ámbito de la energía, comenzando por la caracterización de la radiación solar difusa para la optimización del sistema de captación solar, asimismo como proyectos para la integración de fuentes de energía renovables en redes eléctricas y la optimización de los recursos energéticos. El profesor Miguel Simón es miembro activo de la Power Analysis Society de la IECubo, es autor de más de 50 publicaciones científicas, ha recibido varios premios académicos y de transferencia y participa activamente en el grupo español de la IECubo sobre inteligencia artificial. Concretamente, hoy viene a hablarnos de la ponencia Revolución inteligente de las redes eléctricas, una temática que es claramente relacionada con todas las asignaturas de nuestro máster y sinceramente espero que sea de vuestro interés y el mío desde luego, y sin más pues le doy paso para que pueda comenzar. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Sé que no es un día fácil, que estéis de exámenes, que es periodo complicado, pero bueno, espero que la ponencia sea agradable para todos y os ayude un poco a repasar el que ya haya estudiado la asignatura o a verla desde la asignatura de redes inteligentes, me refiero, porque está muy relacionada la ponencia de hoy con esa asignatura, o a darle otra visión para aquellos que a lo mejor no han tenido oportunidad de prepararla en un alto grado, ¿vale? Aprovecho también, quisiera empezar dando las gracias a Carlos León, a Enrique, a Sebastián, a Antonio por darme la oportunidad de participar, daros esta ponencia, de venir a Sevilla, disfrutar de vuestra magnífica ciudad, de este entorno, aunque haya llovido un poco, pero bueno, siempre estupendo. Aprovecho también para invitaros a todos aquellos los que queráis a venir a León, a la Universidad de León en concreto, conocernos y disfrutar de nuestra universidad, de nuestros planes de estudio, de nuestra cultura, gastronomía, etcétera, pues más que invitados, ¿de acuerdo? El tema que os presento en esta ponencia se titula La revolución inteligente en las redes eléctricas, que como bien expone un poco Enrique, está directamente relacionada con las redes inteligentes. Va a ser una visión un poco global, sobre todo mi intención es ver la perspectiva de cómo se quieren optimizar o los pasos que están empezando a dar ya tanto distribuidoras, operadoras de red, etcétera, para modernizar y optimizar los recursos de infraestructura de red, tanto para resolver retos como la integración de energías renovables, mejorar la flexibilidad de los recursos, garantía y calidad de suministro, etcétera. Bueno, pues ahora, como bien sabéis, desde el 2022, pues ChatGPT y análogos han inundado nuestra vida, han cambiado nuestra forma de estudiar, de trabajar y de todo, y las redes eléctricas pues no iban a ser menos. La ponencia la tengo pensada más o menos para una hora larga, ¿vale? Espero no cansaros demasiado. En cualquier momento, por supuesto, me podéis interrumpir, preguntar, debatir, lo que fuera necesario. Aunque bueno, tengo reservado un poco un tiempo al final, pues para preguntas que os puedan surgir o hacer un debate general. Me gustaría que participarais en cualquier momento, por favor, ¿vale? Un poco el hilo argumental de la presentación es el que os introduzco ahí. En primer lugar, haré una breve introducción al panorama de la inteligencia artificial en la actualidad y qué entendemos por inteligencia artificial, sin entrar en conceptos técnicos de ningún tipo, ¿vale? Un poco muy abierto, pero un poco para saber los términos que manejamos.
Después un breve repaso de la evolución de las redes eléctricas desde su origen hasta la actualidad y qué es a lo que podemos llamar red inteligente y a qué no podemos llamar red inteligente. Aplicaciones de la inteligencia artificial en las redes eléctricas, ilustrado con algunos proyectos tipo y ejemplos que he considerado dentro de la panopla de proyectos que existen en la actualidad que pueden resultar más interesantes, y concluiré con una exposición de retos a los que nos enfrentamos y potenciales perspectivas, tendencias en este campo. Bueno, en primer lugar, ya me ha presentado Enrique, pero yo soy Miguel E. Simón, profesor titular en el área de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León, y como bien nos indicaba, tengo un background un poco interdisciplinar, entre comillas. No soy un ingeniero eléctrico pata negra, de hecho yo soy ingeniero mecánico, después hice el segundo ciclo de ingeniero industrial y la tesis doctoral estaba enfocada más en el ámbito de física de la atmósfera, estudiando la radiación solar, pero tiene cierto sentido. La verdad es que yo estoy en este campo gracias a la radiación solar, que después fui aplicando a sistemas de energía solar fotovoltaica, su integración en edificios, su integración en las redes, y eso dio lugar a que después me dedicara a las microredes, gestión de las redes, optimización de las redes, etcétera, y acabara totalmente en el ámbito eléctrico. Destacar que mi especialidad, bueno, sé de mucho y no sé nada, pero actualmente imparto las asignaturas de energía renovable, sistemas eléctricos de potencia y gestión de la generación de energía en titulaciones de grado y máster en Ingeniería Industrial e Ingeniería de la Energía en la Universidad de León. No obstante, mi mayor mérito es que soy el orgulloso dueño de dos perrines, ¿no?, que son Trufa y Paco, que son los que me ayudan en todas estas labores. Bueno, en primer lugar quisiera un poco que reflexionar sobre qué entendemos por inteligencia artificial. Es un concepto que ahora mismo está en todas partes. Cogemos un coche, tiene inteligencia artificial, no sé qué cafetera está potenciada por la IA, hasta el sándwich casi ya te lo ha hecho una IA o te lo ha recomendado ChatGPT o lo que fuera, ¿no? Entonces quisiera un poco recordar o poner un poco en un contexto más técnico que podemos entender por inteligencia artificial. No soy informático, ¿vale?, pero bueno, sí que puedo decir que el concepto de inteligencia artificial, aunque nos estén bombardeando con ello desde hace un par de años aproximadamente, es un concepto relativamente antiguo. Uno de los primeros que acuñaron el término de inteligencia artificial fue este señor, John McCarthy, que ya en el año 56 del siglo pasado pues ya definió lo que era la inteligencia artificial, ¿no?, una ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, ¿no?, especialmente programas de computación inteligentes. Está relacionada con la tarea de usar computadoras para entender el significado de lo que los humanos hacen. Bueno, esto, traducido un poco simplificada la expresión, podemos decir que es la capacidad de ciertas máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Entonces, para definir un poco inteligencia artificial hay que tener claros que involucra tres conceptos principales. Por un lado, trata de simular aspectos de inteligencia humana, ¿vale?, o de inteligencia de los seres vivos, que está enfocada a la realización de tareas humanas, está aquí para ayudarnos, ¿vale?, alguno dirá que para sustituirnos, ¿no?, yo creo que para ayudarnos, y tiene un enfoque computacional, ¿vale?, son los tres conceptos principales ligados al concepto de inteligencia artificial. ¿Qué tipos de inteligencia artificial? Pues bueno, hay múltiples inteligencias. Una clasificación típica suele ser aquellas que clasifican en IA débil o estrecha, que es aquella diseñada para realizar tareas específicas, ¿de acuerdo? Tal vez es la que más conocemos actualmente, sobre todo en el ámbito académico de la automatización, ¿vale?, donde podemos distinguir la IA supervisada, que es aquella que aprende de datos etiquetados, la no supervisada, que ella misma reconoce patrones de una serie de conjuntos de datos, o IA por refuerzo, que mejora su topología, la configuración de sus parámetros en función de los premios o penalizaciones que le demos a la hora de realizar su tarea. Tenemos un siguiente nivel de inteligencia, que sería la IA fuerte o general,
donde podemos pensar que ya es más similar a un ser vivo, aunque todavía no propiamente alcanzar el nivel de tarea cognitiva humana, ¿de acuerdo? Que en teoría podría entender, razonar y aprender de forma similar a lo que hace un ser humano, ya expandido, al contrario que la IA débil, de tareas concretas a un contexto más general. Una IA cognitiva sería ya el siguiente nivel, ya empezamos a parecernos más, ¿no?, entre el sistema artificial y el sistema natural, donde simulamos procesos cognitivos humanos, ¿no? Sería la percepción, la memoria, o sea, entran funciones como la percepción sensorial, la memoria, el aprendizaje y la toma autónoma de decisiones, ¿de acuerdo? Es decir, no solo siguen reglas predefinidas como las IAs anteriores, sino que ya es capaz de adaptarse en cierto grado al contexto en el que se desenvuelve. Y por último tendríamos la IA autónoma, ¿no? Ya sería el grado más parecido a nosotros, por quedarnos con un símil. Si antes era un niño, pues ahora ya tenemos a todo un señor licenciado universitario que ya es capaz de autónomamente sentir el contexto en el que está, realizar operaciones propias, desenvolverse, aprender de sus propias experiencias, etc. Así que a modo muy rápido de repaso, IA débil, IA fuerte, IA cognitiva, IA autónoma. ¿En qué grado nos encontramos actualmente? Bueno, la IA débil está superada, estamos, el mundo académico, trabajando en la IA fuerte y, aunque hay algunos grupos de investigación trabajando en IAs cognitivas y autónomas, no es una tecnología madura en la actualidad, ¿vale? Al menos hasta el punto que yo conozco. No obstante, la IA hoy no es un concepto, creo que desconocido para ninguno de nosotros, ¿no? Junto con conceptos como Big Data, grandes conjuntos de datos, computación en la nube, procesadores más potentes, pues está sufriendo un desarrollo exponencial en los últimos años sin igual. Probablemente conoceréis a todas estas figuras: Sam Altman, el fundador de OpenAI, el CEO de Microsoft, el CEO de Nvidia, que es el que hace los procesadores para poder ejecutar toda esta serie de algoritmos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Jeff Bezos, el CEO de Google. Todos estos personajes son ahora los que lideran el futuro, ¿no?, tecnológico del país. Su influencia es tan relevante que han estado hace 2 días en la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Y apenas el 22 de enero, apenas hace un par de días, pues ya el nuevo presidente de Estados Unidos anuncia un megaplan de invertir más de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial, creando un superproyecto o megaproyecto llamado Stargate. No obstante, esto no es nuevo relativamente, porque ya China en el año 2017 ya se había propuesto ser líder en inteligencia artificial para el año 2030. Hasta nosotros hemos cogido un poco el rebufo y nuestro presidente pues ya ha anunciado que tenemos perspectiva de tratar de ponernos al día y de tratar de ser líderes en la medida de lo posible para 2040 en este campo, ¿no? Luego, la inteligencia artificial va a ser un motor, un potenciador de todas las tecnologías, de todas las ciencias, de todas las aplicaciones que desarrollemos de aquí en el futuro. El objetivo o los objetivos globales que perseguimos, ¿dónde encaja la inteligencia artificial en los sistemas energéticos hoy en día? Pues encaja en alcanzar unos objetivos que tenemos marcados, 3 principalmente. En primer lugar, reducción de costes, por supuesto, ¿vale? Ganar eficiencia operativa, principalmente garantía y calidad de suministro. No solamente queremos recibir electricidad en nuestras casas, sino que sea a 230 voltios, a 50 hercios, sin cortes, etcétera. Y que esa electricidad tenga un origen limpio, ¿no?, de la descarbonización, ¿vale? Para ello, medidas en el sector energético. La electrificación. La energía eléctrica es un vector clave, sobre todo para conseguir el objetivo de descarbonización. Generar energía eléctrica de origen renovable es mucho más sencillo que otras formas de energía, ¿vale? Energía térmica de origen renovable, salvo biomasa, hidrógeno, dependiendo del origen de ese hidrógeno, cuidado, pues es más difícil. Luego, si conseguimos la electrificación del sistema energético, mucho mejor.
no solamente en origen, sino también en las aplicaciones. La energía que gastamos en climatización o que gastamos en transporte, pues tenemos que, en este proceso de electrificación, lo que hacemos es garantizar o favorecer que tenga un origen renovable. Y por otro lado, para minimizar costes y ganar eficiencia operativa, pues digitalización. Estos son las dos tendencias o los dos pilares clave en los cuales se va a mover el ámbito energético. Ya se está empezando a mover y en el futuro va a ir en ese sentido. ¿Y digitalización de qué hablamos? Hablamos de introducir sensores, medidores inteligentes, comunicación bidireccional de estas unidades, dispositivos IoT, algoritmos de optimización que empiezan a generar datos y más datos y más datos y más datos, hasta un nivel que ya con los métodos tradicionales o clásicos es muy difícil de abordar, ¿no? Entonces es ahí donde la IA puede ayudarnos en el sector energético a conseguir los objetivos globales que nos hemos marcado, ¿vale? Recuerdo de nuevo, minimizar costes, maximizar la eficiencia operativa y garantizar una descarbonización del sistema energético. Gracias a la IA, por tanto, o la utilización de la IA en el sector energético, ¿qué pretendemos con ello? Analizar ese gran volumen de datos que se está generando a raíz de la digitalización de los sistemas energéticos, facilitar la optimización de la producción y distribución de energía y, además, esta IA se ve favorecida por la incorporación de tecnologías complementarias. No solamente hay que generar el dato, sino que hay que comunicarlo, hay que transmitirlo. Luego, gracias a tecnologías complementarias como el 5G, el Internet de las cosas, computación cuántica incluso, pues podremos desarrollar sistemas mucho más eficientes. Vista un poco esta introducción a la ponencia, quería destacar los objetivos principales que destaco. Bueno, mi objetivo es casi una charla divulgativa en este sentido, sin entrar en ningún tecnicismo, pero principalmente mis objetivos son un poco trasladaros qué posibles aplicaciones puede tener la IA en la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las redes eléctricas, explorar algunos casos reales y proyectos que demuestran el impacto de la IA en la infraestructura energética, discutir los desafíos, barreras tecnológicas y retos que tenemos en la actualidad y en el futuro próximo en este sentido, y visualizar las tendencias futuras y el papel crucial que tendrá la IA en la famosa transición energética. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguís conectados? Bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, antes de presentar los casos de aplicación, creo que es interesante entender la configuración y la evolución de las redes inteligentes. Un poco entender el pasado nos ayudará a entender la tecnología futura, ¿no? Vale. Hasta hace relativamente poco, diría que principios de siglo, o sea, los principios 2000, 2010, etcétera, pues el esquema energético, la infraestructura eléctrica tenía una configuración que estaba basada en que había grandes centrales de generación, por ejemplo, térmicas de carbón, hidroeléctricas, ciclos combinados, centrales nucleares, parques eólicos, que aprovechaban economías de escala. Es decir, estaban ubicadas en puntos muy específicos de la geografía, producíamos una gran cantidad de potencia, ¿vale? De energía al final, ¿de acuerdo? Bien, en esos puntos, esas fuentes de generación estaban concentradas bien por la disponibilidad del recurso, por ejemplo los parques eólicos, pues solo se pueden poner donde hay viento, lógicamente, o bien, las presas, pues donde puedes poner un pantano, o bien por motivos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, una planta nuclear no la puedes poner en cualquier sitio, ¿vale? Normalmente esos puntos de generación estaban alejados, muy alejados de los consumidores finales, ¿no? Normalmente no vivimos en la cumbre de una montaña donde está el parque eólico, o no vivimos en las proximidades de una central nuclear por cuestiones de seguridad. De ahí el rol de la red eléctrica como nexo para trasladar los recursos energéticos hasta los consumos de energía eléctrica. Así tenemos una serie de consumidores, bien domésticos, bien industriales, unas plantas de generación, y el desarrollo de un sistema eléctrico de potencia clásico pues tiene varios niveles para adecuar o unir ambos puntos.
Si empezamos por la parte de abajo, tenemos la red de distribución en baja tensión, 230, 400 voltios. Después la red de distribución en media tensión, ¿vale? Con distintas tensiones normalizadas desde los 3 a los 30 kilovoltios. La red de transporte en alta tensión y ya incluso la red se puede ampliar hasta pasando fronteras geográficas con otros países mediante las conexiones internacionales. Y este es un poco el esquema que teníamos hasta hace 10, 15, 20 años aproximadamente, ¿no? Que podíamos hablar. El flujo de energía era unidireccional, desde las plantas de generación de energía hasta los consumidores finales, ¿de acuerdo? Bien. Un elemento clave para la operación de este sistema es precisamente estos elementos que tenemos aquí, que son los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia, como bien sabéis, permiten o son los que garantizan el transporte a grandes distancias de energía, minimizando pérdidas, elevando la tensión y minimizando las pérdidas por efecto Joule, corriente en los cables. Sin embargo, a mediados de 1900, 1940, 1950, pues estos tres señores que veis aquí en la presentación, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, pues desarrollaron un elemento, un componente que cambió o empezaría a cambiar un poco el paradigma de las redes eléctricas que conocemos, que fue el transistor. Correcto. En 1948 inventan y patentan el transistor en los laboratorios Bell y eso permitió el comienzo de la electrónica de potencia, la primera gran revolución de las redes eléctricas. Los elementos de electrónica de potencia nos permiten convertir de manera más o menos eficiente corriente alterna y corriente continua bidireccionalmente, ¿vale? ¿Esto dónde afecta a la red eléctrica? Pues afecta tanto a los generadores, ahora ya podemos aprovechar determinadas fuentes de energía que con los generadores convencionales no era posible de una forma eficiente, como la energía solar o la energía eólica. Afecta a la red de transporte con los dispositivos de transmisión flexibles, los FACS, destacando los SCADPOM o los compensadores estáticos. Y a las redes de distribución, ¿no? Ya permite que haya dispositivos individuales, como los equipos de acople para baterías, etcétera, que permite introducir elementos de corriente continua en las redes de distribución y de transporte. Así el esquema de la red que veíamos anteriormente, pues empiezan a aparecer nuevos elementos, ¿no? Empiezan a aparecer generadores que ya no están acoplados a la red de transporte porque necesitan potencias de cortocircuito mucho menores, ¿vale? Pequeñas plantas fotovoltaicas, eólicas. Empieza a aparecer la figura del prosumidor de energía, que no solamente es un consumidor, sino que en ciertos momentos puede generar su propia energía, o incluso plantas de cogeneración, ¿no? Donde determinados consumidores generan su propia energía en múltiples vectores: electricidad, calor, frío, vacío, etc. Es el despliegue de los recursos, los recursos distribuidos, los DERs, que se llaman en inglés. El inconveniente que tienen estos recursos distribuidos es que son de baja potencia, luego solo pueden ir conectados a las redes de distribución. Una solución para que funcionen de forma más eficiente o más eficaz es asociarlos en entornos llamados microredes, ¿vale? La microred no deja de ser una red eléctrica de pequeño tamaño, donde tenemos consumidores y generadores, y que puede trabajar acoplada a la red general o en determinadas circunstancias o momentos de forma independiente. Bien porque dispone de capacidad de generación suficiente, o bien porque tienen sistemas de acumulación de energía, para un poco paliar la inflexibilidad que tienen los generadores normalmente acoplados a este tipo de redes de distribución, de redes. Ahora, no quiero decir que en una microred solo pueda tener energía fotovoltaica, eólica, puede ser cualquier tipo de generador. Vale. El desarrollo, la asociación de recursos distribuidos en microredes eléctricas es una segunda gran revolución de los sistemas eléctricos de potencia que ha provocado cambios significativos. Mientras antes el foco, el cuello de botella era la red de transporte, que era donde se conectaban los recursos de generación, ahora el foco es la red de distribución, ¿vale? Donde además presenta un problema. Mientras antes el flujo era unidireccional, el flujo de energía venía de los centros de transformación de las subestaciones de la red de transporte y distribución en media tensión hasta los consumidores finales en baja tensión, ahora hay flujos bidireccionales porque tengo generadores en la red de baja tensión, ¿vale?
No obstante, tiene otras ventajas. Mientras antes cortábamos aguas arriba y dejábamos sin suministro a todo lo que hubiera aguas abajo, al disponer de generadores en la parte de abajo, pues ganamos en resiliencia gracias a las microredes, siempre y cuando éstas puedan operar de forma adecuada. Y por último también hay que introducir el concepto de que la electrónica de potencia gana un rol más representativo en la operación y control del sistema eléctrico, mejorando el control de los parámetros, especialmente con el control de estos recursos distribuidos, del control de las microredes eléctricas, y garantizan o permiten ganar mayor flexibilidad. Y ya la última revolución que ha vivido el sistema eléctrico, relativamente moderna, es la introducción del concepto de red inteligente, o en inglés Smart Grid. ¿Vale? Al comienzo el concepto de red inteligente surgió en principios del 2001 aproximadamente, ¿de acuerdo? Se empezó llamando Wisdom Grid, lo que pasa que el término que más popular es el Smart Grid, cuya definición técnica existen muchas, pero una que yo creo que engloba un poco todos los conceptos relacionados con red inteligente es la que os expongo ahí, en el que dice que es aquella red que aprovecha las tecnologías de la información y comunicación, TICs, para optimizar la producción y distribución de electricidad y equilibrar mejor la oferta y la demanda entre generadores y consumidores. Además, aprovechando el despliegue de sensores y el procesamiento de datos, puede optimizar los flujos de potencia en la red y detectar antes posibles faltas. Bueno, es una definición muy completa, pero es verdad que hay que desgranarla un poco por partes. Para hoy a las 6 de la tarde es verdad que es dura esta definición, ¿vale? Entonces, un concepto que yo suelo utilizar con mis alumnos en clase es una analogía con los smartphones, los teléfonos inteligentes, que eso sí los conocemos todos perfectamente, ¿no? Cómo funcionan. ¿Por qué llamamos teléfono inteligente a nuestros teléfonos móviles? Pregunto. Porque tiene muchas funciones integradas en un solo dispositivo. ¿Cómo cuáles? Cálculos rápidos, ingresar a internet, comunicación, no sé. Vale, ¿y en qué lo diferenciamos del...? Bueno, vosotros no habréis tenido, pero mi primer móvil era un Nokia 3310, el ladrillo azul famoso de Nokia, y no le llamaba teléfono inteligente precisamente, y ese también llamaba por teléfono, mandaba mensajes... No, pero no era a tiempo, o sea, no era en tiempo real. Hombre, yo llamaba instantáneamente. No, pero los mensajes, por ejemplo, se tardaban, o no tenías... No, había que pagar, eso sí, pero fuera parte de eso, llegaban instantáneamente. Bueno, está muy bien, la aproximación va muy bien encaminada. El teléfono tradicional, pues, tiene las funciones básicas que pedimos al teléfono, ¿no? El teléfono es un elemento que nosotros pedimos que llame por teléfono, principalmente, ¿no? Y además, pues, otras funciones como mandar mensajes o guardar una agenda de contactos. Eso lo tenía el teléfono anterior, que no llamábamos smartphone o teléfono inteligente. ¿Cuándo le empezamos a llamar smartphone? Le empezamos a llamar smartphone cuando empezó a tener la capacidad de procesar información para optimizar la experiencia del usuario, ¿vale? Es decir, incorporaba una serie de sensores, GPS para saber dónde estás, acelerómetros, etcétera, y la capacidad de conectar a internet, que creo que es la idea que querías expresar, ¿de acuerdo? Para mejorar nuestra experiencia, para decirte dónde estás, para recomendarte restaurantes, para conectarte fluidamente a internet, etcétera. A partir de ahí empezamos a decir que es un teléfono inteligente. Pues con las redes inteligentes ocurre algo parecido, ¿vale? Con la red inteligente son las redes convencionales, pero que además utilizan contadores inteligentes o smart meters o incorporan estos dispositivos, permite la conexión de dispositivos inteligentes y esa comunicación, esa información permite optimizar la gestión de las mismas para incrementar la integración de fuentes renovables y utilizar la electrónica de potencia para acondicionar y controlar la producción y distribución de electricidad. Lo vemos mejor con un esquema. Volvemos otra vez a nuestra red moderna, a nuestro sistema eléctrico de potencia moderno. De momento es una simple red. ¿Dónde empezamos a dotarla de inteligencia? Cuando empezamos a desplegar dispositivos capaces de comunicarse, de mandar información y de recibir consignas de actuación, ¿vale? Entonces, la primera interfaz
que tenemos es la capa física o la capa energética, que se compone de las líneas, los generadores, los transformadores, los consumos, etcétera. Y, ojo, empiezan a aparecer aquí algunos elementos que son contadores inteligentes o dispositivos IoT capaces de, smart controllers, capaces de operar remotamente o realizar determinadas actuaciones de gestión sobre la red. Estos dispositivos capturan o se comunican con centros de datos o concentradores de datos a través de una infraestructura de comunicaciones que puede ser alámbrica o inalámbrica, ¿vale? Y por último dispone de una última capa que es la que realmente introduce o empieza a introducir el concepto de inteligencia, que es la capa de aplicación. Procesar esa información, ¿de acuerdo?, para optimizar la gestión de la red. ¿Vale? Una gestión óptima permite incrementar la capacidad de integración de renovables, evaluar o predecir el comportamiento de la red, minimizar el coste de operación, hacer al usuario consciente de lo que gasta y lo que no gasta, etc. Luego, para una red inteligente, grosso modo, tenemos que meter 3 ingredientes. La capa física o energética, los elementos eléctricos propios de la red, comunicaciones, ¿vale?, un medio para comunicar y un lenguaje con el que comunicar, ¿vale?, los protocolos de datos, y una capa de aplicación. Y ahí en la capa de aplicación es donde podemos empezar a meter algoritmos que pueden ser de IA aplicada, ¿vale?, si solo hacen de IA, estrecha, ¿vale?, o IA débil, si solo hacen tareas específicas, de IA fuerte, de IA cognitiva o en un futuro ideal de IA autónoma, ¿vale? ¿Cómo puede ayudarnos la IA entonces a operar estas redes inteligentes? Bueno, pues tenemos que resolver una serie de retos y necesidades que tienen las redes eléctricas modernas. Concretamente, hay 6 retos fundamentales, que son la integración de renovables. Las renovables están muy bien, durante la operación no emiten gases a la atmósfera, pero dependen de la disponibilidad o no del recurso, ¿vale? Es decir, son intermitentes, tienen variabilidad, están descentralizadas, ¿vale?, y son difíciles de prever y de programar. Creciente demanda de energía, ¿vale? La red tiene una determinada capacidad y cada vez consumimos más energía de tipo eléctrico, tanto por la electrificación de los sectores, es decir, energía que antes consumíamos en forma de combustibles fósiles en los vehículos, ahora va a pasar a ser eléctrica, poco a poco, ¿vale? Energía de los sistemas de climatización va a pasar a ser eléctrico, y luego aparte nuevos consumos. Por ejemplo, la propia IA. La propia IA tiene un consumo bestial de energía, de hecho, las grandes empresas del sector pues están planteándose incorporar sus propios reactores nucleares para satisfacer su demanda energética, ¿vale? Y no solamente incremento de la demanda, sino cuándo se produce esa demanda, es decir, modificación de la curva de carga, ¿vale? Lo cual pues afecta, necesitamos más flexibilidad, etcétera. Complejidad operativa, los flujos ya no son unidireccionales, ahora tengo generadores que sí, mi vecino ha puesto placas en su casa y como no está durante los meses de febrero y marzo, pues produce excedentes de fotovoltaica e inyecta a la red. Está muy bien, reducimos emisiones, pero al operador de la red de distribución la ha fastidiado, porque ya cambian los niveles de tensión en la red, puede haber sobrecargas, introducción de armónicos, bueno, multitud de aspectos que hay que contemplar. Y sobre todo, pues, un incremento de pérdidas técnicas y no técnicas. Las redes de distribución no están pensadas para inyectar energía, están pensadas para consumir energía, ¿vale? Entonces, de repente, saturar la red con flujos de energía de potencia activa, reactiva, etcétera, pues puede implicar que a lo mejor tengamos más pérdidas de la que se espera o para las cuales están diseñadas. La digitalización está muy bien, me permite mandar información, tener más información, controlar más cosas, pero abre nuevas ventanas, ¿vale? La ventana es la ciberseguridad, ¿vale? Hay nuevas vulnerabilidades fruto de estas digitalizaciones. Tradicionalmente las redes eléctricas tenían lo que se llama una protección oscura, ¿vale? La protección de una subestación era un candado. Si tú no entrabas a la subestación, no podías atacar la subestación.
Ahora, vosotros mismos cogéis este portátil, si conocéis la IP de la protección de distancia del relé de la subestación de no sé dónde, podéis modificarlo a los parámetros y provocar un corte de la línea, ¿vale? Entonces, nuevos riesgos. Y el cambio climático, o bueno, la climatología actual, está introduciendo nuevos eventos extremos y las redes eléctricas un elemento expuesto a la intemperie, ¿vale? Es decir, las líneas aéreas conforman una parte significativa del sistema eléctrico y se ven significativamente afectadas en caso de danas, huracanes, incendios, etcétera, para los cuales pues tenemos que estar preparados. Esto se junta que la infraestructura eléctrica envejece, ¿vale? Son infraestructuras que duran muchos años, ¿vale? La vida útil de una línea eléctrica se estima por lo menos en 25 a 30 años, pero sufre, claro, repotenciarla o sustituirla o cambiarla también es un proyecto que no se hace de hoy para mañana, sino que requiere varios años. Entonces, bueno, sufrimos el problema del envejecimiento de las infraestructuras eléctricas. Y el último gran problema o gran reto de las infraestructuras eléctricas es la sostenibilidad y regulación. Es decir, vale, vamos a transformar nuestro vector energético al vector eléctrico, pero claro, si la energía eléctrica no procede de fuentes renovables o fuentes sostenibles, pues no estamos realizando un gran cambio, no estamos alcanzando nuestro objetivo de neutralidad climática, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que esa energía eléctrica que nosotros transportamos por las líneas y consumimos finalmente, pues tiene un origen sostenible, más la presión regulatoria, que siempre pues es una serpiente que se come la cola, en el sentido de que el marco regulatorio establece las condiciones de desarrollo de los sistemas y los avances tecnológicos modifican los sistemas regulatorios, ¿vale? Con una cadencia que ahí, dependiendo de lo ágil que sean, pues favorecerá el desarrollo de determinadas tecnologías o lo ralentizará. Para abordar estos retos, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, en primer lugar, como ya os adelantaba antes, la digitalización, ¿vale? La digitalización, básicamente, aunque es un ámbito más complejo, implica la implementación de sensores, IoT, sistemas SCADA, cualquier elemento que nos permita por lo menos capturar información, monitorizar el sistema en tiempo real o casi real. Con esa información ya podremos aplicar algoritmos o cuando tengamos la capacidad o conforme vamos adquiriendo la capacidad de procesar esa información, podemos aplicar algoritmos más o menos inteligentes para realizar una gestión óptima. La segunda medida principal es modernizar la infraestructura, ¿vale? Como por ejemplo, establecer sistemas que permitan manejar cargas dinámicas o integrar sistemas de almacenamiento a gran escala que nos permitan desacoplar la intermitencia de las fuentes de generación renovable de los consumos reales que nosotros tenemos. Y el tercer gran pilar es que haya una fluidez regulatoria y sectorial, ¿vale? Es decir, que haya una armonización normativa, una estabilidad regulatoria, que no solamente facilite técnicamente la incorporación de estas tecnologías, sino también establecer modelos de negocio atractivos para que generadores, operadores de red, equipos de consumidores, ¿vale? Se atrevan a aplicar estas nuevas tecnologías, ¿vale? Porque si no hay un incentivo económico, pues no hay un desarrollo, ¿vale? O no hay motivo para el cambio. Visto este contexto, os presento algunas de las múltiples aplicaciones que pueden tener la inteligencia artificial actualmente, o que se prevén que puedan tener actualmente, y que pueden ayudarnos a alcanzar los objetivos anteriormente indicados. El primero de ellos es ayudar en la predicción de la demanda y la oferta de energía, ¿no? Modelos de predicción basados en Machine Learning han demostrado una cierta superioridad en una tarea tan compleja como la de predecir. Decía Edward Punset, que seguro que conocéis, que lo que nos hace realmente inteligentes es la capacidad de predecir determinadas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en este contexto es, mediante distintas técnicas, que ya veréis más profundidad en el máster, espero, o en otro contexto podemos hablar de ellas, pues son muy buenas procesando la información histórica y tratando de hacer previsiones a medio o largo plazo.
¿Dónde necesitamos prever cosas en el sistema eléctrico? Pues en dos puntos fundamentales. El primero de ellos, en el consumo, ¿vale? El consumo, pues más o menos tenemos ciertos patrones que están determinados por ciertos factores, como las condiciones climáticas, el histórico de consumo, eventos especiales, comportamientos sociales, ¿vale? Que mediante técnicas clásicas estadísticas, pues más o menos se pueden modelizar, ¿vale? De hecho, Red Eléctrica de España fue uno de los pioneros en este sentido y tiene modelos propios de predicción basados en técnicas clásicas de estadísticas muy buenos, pero que se pueden mejorar con la aplicación de estas técnicas modernas, ¿vale? Y de hecho, ahora mismo Red Eléctrica está en esta línea de trabajo. Reino Unido, la Red Nacional de Reino Unido también trabaja en ello, y también tenemos el ejemplo del operador de California, CAISO, donde trabajan activamente en esta predicción. Os dejaré un enlace a la presentación, o se la mando a Enrique para que os la transmita, donde al final os dejo las referencias, los enlaces, por si queréis estudiar estos casos con más detalle. Entonces, predicción del consumo. Por otro lado, optimización de los flujos de energía, ¿vale? Seguramente sabréis que no es lo mismo en una red mallada inyectar energía y consumirla en el mismo punto, en distintos puntos, en una red que sea con 2 líneas, que esté conectada a través de 3 líneas, de 4, de 5, etcétera. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, la decisión de cuál es la topología más eficiente, qué capacidades tienen las líneas en determinados momentos debido a la temperatura ambiente, condiciones de carga, etcétera, o al estrés que pueden sufrir los transformadores, pues es un problema que ciertamente no es sencillo, ¿vale? Mediante técnicas de optimización, algoritmos genéticos, sistemas multiagente, etcétera, combinaciones de estos, ¿vale? Pues podemos optimizar cómo va a ser la distribución o cómo se podría redistribuir y operar de forma más eficiente la infraestructura eléctrica. De forma que la IA actúe como un controlador global, ¿no? Un supervisor, que tomando información además en tiempo real pueda ajustar la generación, hacer un mejor reparto de cargas, ¿vale? Una mejor gestión de la acumulación, en qué puntos, qué cantidad, etcétera, ¿vale? El objetivo es mejorar la estabilidad de la red, ¿vale? Y un ahorro energético significativo. Como ejemplo, pues ya en India la compañía Tata Power, no solo hacen coches, ¿vale?, los de Tata, sino que también tienen una compañía eléctrica, ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial para equilibrar las redes de carga en distintas zonas urbanas de India. Otra aplicación muy interesante, mejoras en el mantenimiento. Hemos dicho que la IA es capaz o es muy buena prediciendo, ¿no? Pues uno de los principales problemas a predecir es cuándo va a fallar un activo, ¿vale? Entonces, el mantenimiento predictivo impulsado por la IA, gracias a la monitorización en tiempo real mediante sensores IoT, bien mediante algoritmos de Machine Learning que sean capaces de detectar no solo patrones, sino aquello que se pueda salir del patrón, anomalías, ¿vale? Pues se puede reducir tiempos de inactividad, costes de reparación y, por supuesto, fallos catastróficos. General Electric ya hace varios años que tiene algoritmos de inteligencia artificial implementados en sus turbinas eólicas para mejorar el mantenimiento predictivo, y Siemens utiliza IA para monitorizar o proporciona software basado en IA para monitorizar subestaciones eléctricas. De hecho, en una prueba piloto lograron reducir tiempos de inactividad de más del 20%, más de un 20%, lo cual es importante, interesante. Hablábamos de predicción de la demanda. El otro punto a predecir también es la generación. Cuando teníamos ciclos combinados, la predicción de la generación era sencilla porque era cuánto volumen de gas tienes acumulado o cuántas toneladas de carbón tienes, así tienes para producir. Cuando estamos hablando de recursos renovables como fotovoltaica o eólica, sí tenemos cierta certidumbre de la capacidad de producción agregada en términos más o menos largos de tiempo. Pero la capacidad de producción puntual, ¿vale?, la potencia, es difícil de determinar. Basta una nube para que falle nuestra capacidad máxima de producción. Entonces, la predicción de generación renovable, mediante modelos que combinan datos climáticos en tiempo real, con históricos de generación, etcétera, pues ha mejorado en gran medida la capacidad de predicción renovable a cortos periodos, horas, o a medio plazo, no más de un par de días,
con alta fiabilidad. De hecho, Dinamarca, que ha conseguido una penetración de renovables, principalmente eólica, lógicamente, en esas latitudes, superiores al 50%, gracias a mejoras en la predicción con inteligencia artificial. Almacenamiento inteligente, también la disposición de baterías sabemos que es un recurso muy preciado, el coste por kilo o por metro cúbico de batería es muy elevado, luego tenemos una capacidad de acumulación en baterías muy restringida, necesitamos maximizar o saber utilizarla muy bien en ese sentido, ¿vale? Entonces, algoritmos basados en inteligencia artificial pueden ayudarnos a determinar los momentos óptimos de carga y descarga de las baterías, tanto por tarifas de precios, o esquemas de precios, como disponibilidad del recurso, como predicción que podamos tener de la demanda o incluso de eventos de anomalías de indisponibilidad de la red, resiliencia de nuestra propia instalación, etc. Por ejemplo, a determinadas baterías domésticas como Powerbolt, que es una marca comercial, pues ya integra en su gestor inteligencia artificial para optimizar la carga y descarga de baterías. Y por último, pues la gestión de microredes y un control descentralizado, ¿de acuerdo? Para optimizar estos recursos distribuidos, pues no solamente es interesante agregarlos en forma de microredes, sino que su operación esté optimizada, ¿no? Existen determinadas formas de hacerlo, de forma clásica o basados en esquemas de datos determinísticos, pero cuando ya empezamos a meter variables más o menos aleatorias, como la capacidad de producción, la demanda consumida, etcétera, pues necesitamos herramientas más potentes para poder realizar una optimización de esta gestión. En este sentido, distintas compañías, una por ejemplo, Schneider Electric, ya proporciona alguna solución basada en IA para optimizar la operación de microredes eléctricas locales. Y por último, una de las principales aplicaciones es la automatización y control de redes, ¿no? Es decir, la toma automática de decisiones. En base a la información que recoge en campo, necesitamos ser capaces de un dato no es útil hasta que pasa a ser información, es decir, que provee un valor añadido. Gestionar muchos datos no significa que vayas a operar mejor, tienes que extraer la información de esos datos y saber utilizarla en consecuencia. De ahí, pues, algoritmos basados en redes neuronales o agentes inteligentes, pues ya pueden ayudarnos a tomar un control autónomo de energía y redirigir el flujo de energía, pues en caso de fallo de una zona, de un transformador, de una línea, el disparo de protecciones eléctricas, etcétera. Respuesta ante emergencias, ¿vale? Por ejemplo, aislar fallos lo más rápidamente posible para minimizar el daño que se pueda propagar, por ejemplo, en caso de un cortocircuito. O incluso ahora se está hablando de redes autoadaptativas o autorreparadoras, ¿vale? De hecho, existen varios proyectos, creo recordar que en Singapur hay uno de los más avanzados, que permiten, mediante inteligencia artificial, ajustar dinámicamente la topología de la red para distribuir los flujos de energía en tiempo real. En este sentido, proyectos relevantes donde veamos la implicación o el desarrollo real de estas tecnologías, pues he destacado 5, existen más, lógicamente, pero bueno, uno de los principales es las distintas aplicaciones de la empresa Grid Edge en Reino Unido, Terna en Italia, Sungrow en China, el operador National Grid en Reino Unido y la compañía distribuidora Pacific Gas and Electric de Estados Unidos. Voy a hablar muy brevemente de ellos, encontraréis mucha información en internet o en las fuentes que yo referencio, pero sí que me gustaría destacar cómo de forma real, o sea, esto que os estoy contando, aunque sí que es cierto que estamos en los inicios del despliegue de la IA en las redes eléctricas, ya está empezando a tener ciertos visos de realidad, ¿vale? Aplicaciones reales. En primer lugar, el proyecto Grid Edge. Grid Edge es una empresa británica que utiliza IA para optimizar la operación de redes eléctricas. Esas aplicaciones destacan por su capacidad de predicción, sobre todo de fuentes de generación renovable, como la solar y eólica, de automatización, ¿vale? Para realizar ajustes dinámicos de la red en función de la previsión de inyección de energía,
y de control, ¿vale? En función de las predicciones y la capacidad de automatización, la IA toma el control bajo determinada supervisión para realizar la operación óptima de la red. El caso de Terna, que es el operador del sistema eléctrico de Italia, ha sido uno de los primeros en aplicar tecnologías basadas en IA para optimizar la operación y gestión de las redes. En concreto, pues está ahora mismo en desarrollo un proyecto con la Universidad de Pisa, enfocado a controlar la congestión de las redes eléctricas. Para ello, sus algoritmos de IA se utilizan para predecir situaciones de congestión, desbalance de energía, desbalance no solo de frecuencias, sino también de tensiones, para tomar medidas correctivas en el caso de que ocurran o puedan ocurrir fallos. Detección de anomalías mediante algoritmos de Machine Learning y de optimización de los flujos de la red para maximizar u operar de la forma más económica, utilizar de la forma más económica los recursos de red, los recursos de la red, perdón. Sungrow. Sungrow es el caso chino, ¿vale? Es probablemente una de las pioneras en este sector y ya lleva trabajando varios años proporcionando algoritmos de IA para predecir la capacidad de generación solar. Pues ahí está principalmente los algoritmos de Sungrow, principalmente en plantas solares de gran potencia, ¿vale? No para sistemas de autoconsumo, ni plantas urbanas, ni nada por el estilo. Plantas de varios megavatios, incluso del orden del gigavatio, pues la operación con IA ayuda a predecir la capacidad de generación de este tipo de sistemas y su almacenamiento en baterías. De hecho, la segunda función más importante de la IA de Sungrow es que la gestión óptima del almacenamiento de energía, para guardar los excedentes en los momentos más adecuados e inyectarlos o devolverlos a la red cuando sea necesario, y de optimización, sobre todo a la hora de predecir y prevenir fallos en los sistemas de almacenamiento, sobre todo con un enfoque de maximizar o alargar la vida útil de estos costosos sistemas. El operador inglés de la red eléctrica, National Grid ESO, también es uno de los pioneros a la hora de utilizar inteligencia artificial. El sistema eléctrico inglés es un sistema particular porque es relativamente contenido, es una isla, es una ventaja para ciertas cosas, pero un inconveniente para muchas otras, y además se caracteriza porque tiene una alta penetración de renovables, sobre todo eólica en el Mar del Norte, es uno de los principales focos de producción de energía eólica, que paradójicamente muchas veces se ven en la circunstancia de cuello de botella porque la red no es capaz de absorber dicha potencia eólica en términos de estabilidad de potencia, ¿vale? De hecho, se da la particularidad de que cuanto más eólica poseen, a veces ha dado la circunstancia de que más gas natural consumen para mantener la estabilidad de la red. Bueno, eso es un caso muy interesante. Entonces, todos los algoritmos que ayuden a gestionar o balancear la red de forma adecuada, pues son bienvenidos para el operador inglés. Por eso utiliza técnicas de inteligencia artificial para prever sobre todo la demanda de energía. También utiliza algunos algoritmos para realizar demanda o gestionar demanda flexible. Tenían un proyecto de forma que se conectaban a los frigoríficos, unidades de refrigeración, miles de ellos del Reino Unido, y mediante consignas de frecuencia conseguían acumular, utilizarlo como una batería flexible, acumular energía en forma de frío o devolver energía bajando la consigna de temperatura, ¿vale? Simplemente con flujo o con señales de frecuencia o modificando la frecuencia de estos elementos. Y por último, a ayudar en las actividades de control, equilibrando la red, sobre todo integrando estas fuentes intermitentes de generación de energía, principalmente la eólica. Y por último he querido añadir este caso de Pacific Gas and Electric, que es un proveedor de energía, un distribuidor de energía en California, que utiliza IA, sobre todo un punto que ahora habréis oído hablar, que es el problema de los incendios. Cuando hay incendios en California, ¿vale? Ya sabéis que se ha quemado casi medio Los Ángeles, media ciudad de Los Ángeles, pues eso altera drásticamente el comportamiento de las líneas, principalmente porque se reduce su capacidad de transporte de energía. Entonces empiezan a disparar protecciones, empieza a haber limitado a congestionarse las redes y a haber limitado la capacidad de gestión.
Entonces las soluciones que provee esta empresa están ligadas a la monitorización y predicción de incendios, sobre todo con sistemas de visión artificial, de mantenimiento predictivo de líneas, también con sistemas de visión artificial, drones autónomos, ajuste dinámico monitorización en tiempo real de las líneas, etcétera, y automatización de las redes para gestionar la red, sobre todo para aislar rápidamente aquellos tramos que puedan verse afectados por estos incidentes y disminuir o minimizar las posibles pérdidas de suministro. Visto estos casos reales, ¿qué podemos esperar o a qué problemas? Porque hasta ahora creo que lo he pintado muy bonito, parece que todo va muy bien y que tiene buenas perspectivas, pero la IA también tiene, no voy a decir un lado oscuro, pero sí tiene ciertas barreras que debemos superar. Estas barreras podemos enfocarla en 3 campos principales: tecnológicas, económicas y regulatorias. En cuanto a barreras tecnológicas, principalmente, la IA depende fundamentalmente de los datos. Si por muy bueno que sea nuestro algoritmo, si le alimentamos con datos de baja calidad, es decir, datos que no sean fidedignos, que tengan huecos, que no sean homogéneos, etcétera, pues lógicamente los resultados que produzcan nuestros algoritmos no serán buenos, ¿vale? O podremos fiarnos poco de ellos, ¿vale? Es decir, la calidad y disponibilidad de los datos es una de las principales barreras tecnológicas de esta tecnología. Uno de los problemas es que las series de datos sean incompletas, también faltan estándares, que está relacionado con una barrera regulatoria, ¿no?, que nos permita integrar datos provenientes de múltiples fuentes, ¿vale? Cada fabricante suele ofrecer o gestionar los datos con unos determinados protocolos de comunicaciones, unos determinados estándares de calidad, etcétera, pues que eso cuesta que la IA tenga un despliegue significativo. Limitaciones en la infraestructura tecnológica, claro. No todas las redes eléctricas disponen de la sensorización necesaria para poder aplicar de forma eficaz algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros en España, somos más o menos privilegiados, pero pensad en un país en vías de desarrollo. A duras penas tienen la línea, como para pensar en meterle dispositivos IoT, un centro de control procesamiento de datos, un centro de telegestión, etcétera, ¿vale? Entonces, hay muchas redes que están basadas en infraestructuras obsoletas, diseñadas antes de la era digital. No es raro encontrarse subestaciones hoy en día con protecciones eléctricas que no sean digitales, que sean analógicas, ¿vale? Luego, si es analógica, difícilmente voy a poder telecontrolarlo o coordinarlo por comunicaciones con otra subestación, etcétera. Muchas redes de distribución no tienen sistemas inteligentes o no tienen sistemas SCADA actualizados. Y además, o no disponen de las tecnologías o infraestructuras de comunicaciones que puedan transmitir datos de forma fiable en tiempo real o en el mínimo tiempo posible. Otro problema tecnológico es la complejidad de los modelos de IA. Los modelos de IA están muy bien, pero tienen un alto coste computacional. Cuesta más o menos ejecutarlos, ahí depende de la complejidad que tenga el modelo, pero sobre todo cuesta mucho entrenarlos, ¿vale? No todas las empresas eléctricas disponen de la infraestructura computacional suficiente para poder implementar estos algoritmos de forma autónoma. Y mucho menos ya hablar de la gestión de microredes con una gestión o un sistema distribuido de inteligencia artificial. Y la última barrera tecnológica es la ciberseguridad. Está muy bien que tengamos los dispositivos digitalizados, que todos los elementos estén interconectados, etcétera, pero tenemos que ver que esos son nuevas puertas de entrada para aquellos que quieran alterar o dañar la infraestructura eléctrica, que hay datos que pueden ser sensibles de los consumidores, hay que salvaguardar datos de protección de datos, políticas de protección de datos. Pues oye, no es raro el espionaje industrial que se ha desarrollado a partir de, por ejemplo, observar si determinado polígono industrial, los niveles de consumo para saber si determinado país estaba desarrollando X tecnología o no, ¿vale? Uno de los principales pilares es ese. Y se debe de disponer de tecnología y sobre todo formación de los operadores, equipo que gestionan estas redes, de las posibles vulnerabilidades que puedan desestabilizar las operaciones convencionales de red.
Barreras económicas. Pues digitalizar, incrementar dispositivos IoT, mantenerlos, desplegar redes de comunicaciones. No es barato y sobre todo no tiene una amortización a corto plazo, ¿vale? Entonces esto cuesta bastante a determinadas empresas pues adaptarse a estos niveles. Además, cuando hablamos de costes, no solamente hablamos de la instalación de los sensores, sino también del hardware y software para el análisis y la capacitación del personal. Yo puedo tener unos dispositivos muy buenos, que si no tengo a gente que sepa manejarlos, programarlos, mantenerlos o entenderlos mínimamente, pues no sirve para nada. La recuperación de la inversión pues puede desincentivar a empresas y gobiernos que deseen para realizar estas inversiones iniciales necesarias, y luego hay que tener en cuenta que requiere mantenimiento y actualizaciones. No es compro hoy la instalación y ya me dura 20 años sin ningún problema, sino que además en este sector pues hay una curva de aprendizaje muy rápida, una curva, perdón, no de aprendizaje, sino de maduración muy rápida, que está cambiando, cada día van surgiendo nuevas tecnologías relacionadas en este campo, pues que hay que actualizar rápidamente. No obstante, de las barreras anteriores son más o menos salvables, la más dificultosa, yo creo, a mi modo de ver, son las barreras regulatorias, ¿vale? Siempre la comunicación entre industria y administración, al menos en lo que yo conozco, no siempre es fluida, ¿vale? Entonces cuesta mucho pues enfrentarse a regulaciones desactualizadas, sobre todo, por ejemplo, a las restricciones en el uso de los datos, ¿vale? O regulaciones que incentiven modelos de negocio que, por ejemplo, para sistemas de generación distribuida o almacenamiento, que pueden echar para atrás. Falta de estándares internacionales claros, que dificulta pues que haya una mayor competencia entre fabricantes y por ello un mayor desarrollo tecnológico, la implementación de un desarrollo tecnológico. Inseguridad jurídica, ¿vale? ¿Quién es el responsable si un sistema autónomo toma una decisión incorrecta? El que programó la IA, el que la gestiona, el que la mantiene, no es culpa de nadie. ¿Cómo garantizar la transparencia en las decisiones de los algoritmos? La IA se alimenta de unos datos, es un algoritmo más o menos cerrado, ¿vale? Pero no hay una trazabilidad en la gran mayoría de los casos, ya hay IA transparente, ¿no? o explicable, que trata de analizar por qué la IA da una determinada respuesta o no, pero todavía no está suficientemente desarrollada. Y por último, incentivos limitados, ¿vale? Algunos mercados pues no ofrecen incentivos a invertir en estas tecnologías. Por ejemplo, aquellos mercados con tarifas reguladas fijas, ¿vale? Si yo voy a pagar lo mismo por lo que consumo de energía, independientemente de cómo lo haga o cuándo lo haga, no tengo ningún incentivo en, oye, voy a encender la lavadora en las horas más baratas, o voy a poner una instalación de autoconsumo, o voy a hacer X factores, ¿no? Entonces, pues si no hay un incentivo, hay mercados donde no se ofrece un incentivo para adoptar estas tecnologías, pues será una barrera regulatoria o una barrera a mayores. De los retos anteriores quisiera destacar principalmente el desafío de los datos y la ciberseguridad, me parecen cruciales. Claro, recuerdo de nuevo que para implementar estos sistemas vamos a utilizar de forma masiva muchos datos de una calidad y heterogeneidad, una calidad que puede ser discutible, una heterogeneidad alta, problemas de privacidad y problemas de acceso, ¿vale? Porque no todas las redes tienen la capacidad de capturar los datos necesarios. Y por otro lado, la ciberseguridad, puesto que podríamos, si no lo hacemos bien, abrir ventanas de posibles riesgos o ataques, accesos no autorizados, problemas de privacidad, de inyección de software malicioso, riesgo en los propios dispositivos IoT, etcétera. Por dar unas breves pinceladas de estos aspectos respecto a los datos. Claro, la generación masiva de datos, estábamos pensando no solo datos de consumo, sino de generación, tarifas, datos meteorológicos, etcétera. Necesitamos almacenar esos datos, mandarlos, comunicarlos y procesarlos. Eso implica una infraestructura grande, un alto consumo de energía, ¿vale? Asociado al proceso, a la acumulación, a la captación, acumulación o almacenaje y tratamiento de estos datos.
Calidad y heterogeneidad de estos datos. Hay series que son incompletas, heterogéneas, que no disponen de metadatos que te informen si es un dato medido real o un dato interpolado, o si es una calibración del equipo, etcétera, que pueden tener ruido, que pueden tener redundancia, ¿vale? Entonces, es un problema porque si los datos tienen baja calidad, pues como os decía antes, la predicción o la decisión que pueda tomar el algoritmo, pues tampoco puede ser que no sea el esperado. Privacidades de los datos de los usuarios, como éticas, legales, de cómo se recopilan, cómo se almacenan. ¿Es legal o ético que el distribuidor analice mis datos de consumo para establecer un patrón de consumo? Pues no tengo yo tan claro si me interesa o no. Si soy yo, pues puede ser, pero si es en la casa de mi amante, pues y lo sabe el amante, pues a ver, ¿qué pasa? Y el acceso desigual a los datos. No todas las regiones tienen las redes con la infraestructura suficiente para poder aplicar estos datos. Entonces, estaremos en una desigualdad competitiva, ¿vale? Porque cuanto mejor gestionemos las redes, menor coste tendrá la electricidad, menor coste de producción tendremos, más competitivos podremos ser. Aquellas regiones que no puedan tener acceso a esto, les estamos sumando peso a la mochila que ya arrastran de por sí. En cuanto a la ciberseguridad, nuevas vulnerabilidades, ataques de denegación de servicio, inyección de datos falsos, ¿vale? A veces simplemente para alterar un sistema, simplemente tengo que contar mentiras por ahí, ¿no? Entonces desestabilizo. Interrupciones en el control remoto, carencia de medidas robustas. Es muy habitual que no haya una conciencia de seguridad informática en el sector eléctrico, al menos hasta donde yo conozco. ¿Alguno de vosotros tiene una instalación de autoconsumo en casa por un casual? ¿Nadie todavía? ¿Nada? ¿Un cargador de vehículo eléctrico? Tampoco. Bueno, pues cuando lo tengáis, acordaros de cambiar la contraseña por defecto del inversor, porque está muy bien que yo pueda ver en mi móvil que ahora estoy produciendo el 30% de mi consumo de energía, pero si mantengo los valores por defecto es fácil que alguien entre a ese inversor y le modifique ciertos parámetros. Un inversor de 3 kilovatios no hay un daño significativo, pero si ataco 1000 inversores de 3 kilovatios, ¿qué pasa? Accesos no autorizados, ¿vale? Bien porque faltan sistemas de autentificación multifactor en sistemas críticos o uso de credenciales débiles, protección de la privacidad, de nuevo, o la inyección de software malicioso. Seguro que habéis oído hablar del caso de Stuxnet. Stuxnet fue un caso en el cual, creo recordar que era en Irán, mediante un pendrive modificaron unas consignas de central, pudieron entrar a las centrifugadoras de combustible nuclear, ¿vale? Y modificar los datos. Bueno, podrían haber hecho una bomba atómica a distancia si quisieran, ¿vale? Nuevas tendencias en este campo. ¿O qué podemos esperar a corto o medio plazo en este sentido? Pues principalmente, pues está claro que seguiremos hasta que se desarrolle tecnología nuclear de fusión estable, de balance positivo y a un coste asequible, pues seguiremos trabajando en la integración de renovables, principalmente gracias a la expansión de la generación distribuida y el uso de microredes. Es innegable que la vía de actuación en el plazo inmediato es la electrificación de sectores y la gestión de la demanda, ya no solamente gestionar la generación, sino gestionar los consumos. Bien de forma directa, ¿vale? Incentivando que yo ponga la lavadora a X hora de la tarde o lo que fuera, o bien de forma indirecta mediante la gestión de sistemas de acumulación de energía. Uso o la implementación de nuevas tecnologías de computación, como computación en el borde. Hemos dicho que la IA consume muchos recursos, ¿vale? Conforme llevar estos recursos de computación a la nube no siempre es factible o no siempre podemos hacerlo en el tiempo que necesitamos para reaccionar. Entonces, cuanto más acerquemos la capacidad de reacción, pues podemos hablar pues mejor, ¿no? De hecho, hay una línea muy interesante de trabajo en adaptar, si no todo el algoritmo, parte de estos algoritmos para que se desarrollen lo más cerca posible del punto de generación o de consumo según con lo que estén trabajando.
Se está empezando a hablar de computación cuántica, sobre todo para resolver problemas complejos de optimización en la gestión de las redes, ¿vale? Integración de tecnologías habilitantes como IoT, redes 5G para la transmisión inmediata de datos, modelos de generación y consumo basados en gemelos digitales y, como explicaba antes, desarrollo de una IA explicativa y transparente y sobre todo trazable. En el caso de que haya algún problema, poder saber, oye, cuál es el problema, cuál es el sesgo que ha tomado la IA para no tomar la decisión correcta. De todas estas tendencias, simplemente quisiera concluir antes de las conclusiones, valga la redundancia, con una de ellas que me parece de las más interesantes, que es el uso de gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial. No sé si habéis oído hablar del concepto de gemelo digital, seguramente sí, ¿no? El gemelo digital no deja de ser una réplica virtual, ¿vale?, de un sistema físico que nos permite trabajar con él en condiciones análogas a como haríamos con el sistema físico, ¿vale? ¿En qué sentido? Para poder simular, analizar, optimizar su operación, ya con vista sobre todo a tiempo real. No es una simple simulación, sino que puede trabajar recolectando datos en tiempo real y ofrecer posibles escenarios en caso de las decisiones de operación. ¿Para qué nos sirven estos gemelos? Pues pueden ayudar a prever fallos en equipos críticos, evaluar la viabilidad de nuevas infraestructuras antes de implementarlas, o incluso ajustar la operación de la red para maximizar la eficiencia y minimizar las pérdidas. Ya hay varias empresas trabajando en este campo, pues punteras como Siemens o General Electric, que están implementando gemelos digitales para emular plantas de generación o subestaciones eléctricas y realizar una operación en paralelo a la que estaríamos haciendo con el sistema físico real. En la referencia podéis encontrar más información, ¿de acuerdo? Y para concluir antes del turno de preguntas, pues unas reflexiones, más que conclusiones, unas reflexiones finales. En primer lugar, destacar pues que la transformación digital de las redes eléctricas, pues a mi modo de ver, es factible y es un hecho que va a ser real y que va a dar a potenciar o va a ayudarnos a responder a los nuevos problemas de cambio de paradigma que vamos a sufrir en el sector energético. La IA ya está empezando a revolucionar, aunque falta mucho camino por recorrer, en la forma en la que operan y se gestionan las redes eléctricas, tanto desde la predicción de la demanda como de la generación, como de la operación óptima de estas redes. Va a ser vital trabajar en su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y tomar decisiones autónomas. A pesar de los avances y ventajas que presenta la IA, todavía tenemos que superar barreras como la calidad y cantidad de los datos, la ciberseguridad, los costes de inversión y adaptar la regulación existente. Y el futuro de las redes eléctricas, en principio, parece que estará marcado por una expansión de las microredes, el crecimiento de los prosumidores, el acoplamiento de sectores y la incorporación de tecnologías como la computación cuántica y la IA explicativa. Aquí, como os digo, os dejo las referencias de los distintos proyectos y ejemplos que he ido mostrando. Una referencia muy interesante, un número especial del IE Cubo Power and Energy Magazine, solamente dedicada a aplicaciones de la IA en redes eléctricas, que os recomiendo si estáis interesados en el tema, así como otras referencias generales y notas de interés que os podrían gustar, ¿vale? Dicho esto, os agradezco mucho la atención, habéis sido un público fácil, no me habéis puesto pegas a nada de lo que he dicho, pero ahora pues me gustaría que me lanzarais preguntas o debatiéramos en conjunto un poco la temática que hemos hablado. Muchas gracias, chicos. Pues yo tengo dos preguntas. Perfecto. Primera, está relacionada con la regulación existente. Teniendo en cuenta que la red eléctrica seguramente tiene sus propias regulaciones estándares que debe seguir para aportar una calidad de... Correcto, los procedimientos de operación del sistema, entre otras, pero bueno. Entonces, ¿cómo prevés que esta adaptación de estándares se va a aplicar a la regulación existente? Porque claro, que estamos hablando aquí de un sistema de red eléctrica bastante robusto en comparación con nuevas tecnologías que están emergiendo y que suponen un reto no solamente a nivel de aplicaciones digitales, pero también ya, como has comentado, de temas de datos.
Muy buena pregunta. Como decía, la regulación siempre es relativamente lenta. Tiene que esperar a que la tecnología se asiente, a probarla, a ensayarla, pero para poder hacerlo necesitas implementarla, entonces es un poco complejo. En España, a nivel de red de transporte y de operación en general, tenemos los procedimientos de operación de red eléctrica que ya empiezan a actualizarse e incorporar determinados aspectos. De IA, hasta donde yo conozco, todavía no hablan, ¿vale? Pero sí, en cuanto a integración de renovables, hay un Real Decreto ya de requisitos para redes privadas para potenciar por ejemplo, en polígonos industriales o en campus universitarios, su propia gestionar de forma autónoma su red, qué requisitos de conexión y desconexión, y yo creo incluso protocolos de comunicaciones también y calidad de los datos. Creo que es una vía de trabajo, estoy seguro que el equipo de I+D y de regulación de red eléctrica están trabajando en ello y en poco tiempo veremos nuevos procedimientos de operación o adaptaciones de los existentes para incorporar todas estas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es sobre gemelos digitales. Ajá. Si podrías dar algún ejemplo de cómo un gemelo digital podría funcionar. Si sería, por ejemplo, como esta red que tenemos aquí de Cartuja. Sí. Que podría... Bueno, es una especie... Claro, aquí hay niveles. Aquí llamamos gemelo digital, es igual que el desarrollo de inteligencia, ¿no? Por lo que me ha mostrado el compañero Enrique esta mañana, tienen un sistema de un SCADA complejo que es uno de los primeros pasos para considerar gemelo digital, ¿vale? Entonces, mediante el gemelo, el objetivo es tener una representación de muy alta calidad del sistema físico que queramos representar en la actualidad. Entonces, un ejemplo a lo mejor más visible sería un gemelo digital del cuerpo humano, ¿vale? Se utilizan, ya hay varias empresas, no es mi especialidad, pero para que hagamos un símil más próximo. Con un gemelo digital del cuerpo humano podríamos ensayar cuál sería la respuesta de un medicamento a ese paciente sin que sufra los efectos secundarios directamente, sin saber a priori qué le puede ocurrir, ¿vale? Claro, para ello necesitas tener un sistema muy bien modelado. En el caso de un sistema eléctrico sería algo similar. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de la gestión de esta microred, por ejemplo, evaluar con un gemelo digital la optimización de la gestión de la acumulación o de la carga o descarga de la batería, o el impacto de operar en determinadas circunstancias de forma independiente de la red externa. Por ejemplo, oye, me interesa aislarme para no propagar tal posible fallo o cual problema de frecuencia de la red, ¿vale? Entonces, un poco en esa línea, pero todo depende del objetivo que quieras perseguir y demás, ¿vale? Ahora mismo es verdad que es una tecnología que está todavía en desarrollo y no hay, que yo conozca, salvo prototipos o plantas piloto, que implementen esta tecnología. ¿Vale? Nada, a ti. Bueno, yo quería preguntar, ¿cuál es la forma desde el conocimiento más eficiente para llegar a zonas tipo, me voy a ir al ejemplo que dabas de países tercermundistas, como el mío, colombianos, que países en desarrollo, perdón. Vale, digo, vale. Donde incluso hay zonas no interconectadas. Claro. Entonces, la forma más eficiente de llegar ahí sería realmente conectar una red que sea bidireccional para poder implementar tecnologías más adelante ahí, o generar microredes que sean aisladas para correcto. Ese tipo de zonas. De hecho, creo que es la filosofía que se está adoptando ahora en muchos sitios, en esos escenarios, o incluso conozco el caso de muchas zonas de Alaska, que tiene muchas dificultades para poder interconectar o poner líneas de transporte, y es el desarrollo de microredes aisladas, totalmente autónomas, lo más resilientes posibles, claro. No sé exactamente, sí, pero al final es un término de costos. Sí, es que hay un paso como en toda la evaluación histórica que hay, ¿no? Entonces primero tenían una red que son centrales, que son creadas por centrales eléctricas grandísimas y una red de alta tensión para cada uno. Luego pues tienen que pasar por las redes bidireccionales, transformarlas para que puedan ser alimentadas. Entonces luego hay microredes, luego, o sea,
Sí, o sea, Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, existen unas curvas de coste de cuál es el coste por megavatio hora de energía producido de un tipo de plantas de generación respecto de la potencia instalada, del megavatio instalado. Ahora mismo los recursos distribuidos, como plantas solares o fotovoltaicas sobre todo, o eólicas, son más competitivas que determinadas plantas térmicas, por ejemplo, o hidráulicas, de gran escala, ¿no? Que para poder ser competitivas tienen que producir una gran cantidad de energía. Si no está desarrollada la red de transporte y distribución en media tensión, no creo que sea competitivo apostar por el modelo tradicional. Es más probable, habría que estudiar cada caso, porque hay que ver cuánto cuesta la línea, cuánto cuesta la planta, qué otros objetivos, qué planificación energética tiene la región o el país o lo que fuera, pero a día de hoy son plenamente competitivas. ¿Vale? Y la previsión es que, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica lo hemos visto en los últimos años, ¿vale? En menos de 10 años ha caído el coste del kilovatio pico fotovoltaico pues al 30% aproximadamente, de ese orden de magnitud, ¿vale? Entonces, hasta donde yo conozco y otros casos como por ejemplo el de Alaska y demás, apuestan por las microredes. Nada. Agradecerte por la presentación. Nada, vosotros. Ahí en este aspecto de la ciberseguridad que mencionas, ¿cómo van a abordar las empresas? Si bien es cierto, la red eléctrica como tal no es inteligente como tal, no, empresas tecnológicas como Telefónica, Google, Amazon tienen cierto tipo de tecnologías superiores a una empresa que se dedica netamente a hacer el tema de eléctrico. ¿Cómo van a abordar el tema de ciberseguridad? Porque de los dos lados, mientras una red es inteligente aplicando IA, los hackers utilizan la misma lógica de crear ese tipo de cosas. ¿Cómo van a abordar la ciberseguridad? ¿Una inversión público-privada? ¿O existen dentro de las actuales empresas de aquí, de Europa y de España, una cohesión de esfuerzos para mitigar todos estos riesgos? Claro, ahí habrá consorcios tecnológicos fácilmente entre empresas más dedicadas al lado del IT y otras del OT, ¿no? ¿Vale? Pues Red Eléctrica pues se aliará de Indra, de Telefónica, etcétera, para desarrollar recursos de ciberseguridad, etcétera. Y luego yo creo que es muy importante cumplir con el desarrollo de unos estándares de ciberseguridad que se desarrollen. Está el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que se encarga, una de las vías de trabajo es, por cierto, su sede está en León, se encarga precisamente de trabajar y desarrollar estos estándares. En un caso particular, nosotros hemos trabajado precisamente con INCIBE para exponer, por ejemplo, tenemos un laboratorio con una planta piloto fotovoltaica, más pequeña que la que tenéis aquí, pero bueno, similares características en cuanto a configuración, elementos, arquitectura, etcétera. Y el objetivo era exponerlo a la red para ver qué posibles ataques se podrían plantear, qué posibles vulnerabilidades podrían tener, etcétera. En base a ese conocimiento se establecen bueno, hay un servicio que se llama CERT, un servicio de alertas que te avisa, oye, este tipo de dispositivo puede tener esta vulnerabilidad o se ha detectado este posible fallo que puede desencadenarse si hace esto. Esa información se manda a los fabricantes, idealmente se manda a los fabricantes, para que arreglen esas vulnerabilidades. ¿Vale? Entonces está un poco, yo creo que a través de este tipo de sistemas, del INCIBE, regulación normativa del Ministerio de Transición de Digitalización, etcétera, animará a que el desarrollo de las tecnologías, pues o lo hacen las empresas puramente eléctricas, se ponen las pilas y desarrollan su propia tecnología de ciberseguridad, o buscan aliados con otras empresas especialistas en ciberseguridad. No sé si contestar, es que es compleja la pregunta, pero claro... Más que todo es por el tema del hecho de que Red Eléctrica España controla todo el tema de transporte y ahí también se necesita IA, tanto en la red de transporte como en la red de distribución y finalmente en la, correcto, la de consumidores. Pero la que más variables tiene como tal es la red de distribución. Correcto.
que es la que finalmente es la que se necesita que sea claro, inteligente para pues está relacionado un poco con la pregunta de la compañera. Red Eléctrica desarrollará los procedimientos de operación para que las distribuidoras tengan que operar con esas, cumpliendo esos requerimientos. Tendrás que mandarnos datos con estas calidades, de tener estos criterios de seguridad, igual que ahora mismo existe un procedimiento de operación para decirte que tu parque eólico tiene que resistir un hueco de tensión con esta rampa, con estas características, etcétera, pues habrá uno igual que diga, si hay una desconexión de los datos en tanto tiempo, etcétera, tu instalación tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces es una mezcla de regulatorio y luego que lo desarrollen las empresas es una cuestión de costes, si les interesa sacar negocio conjunto o desarrollar su propia línea tecnológica, entiendo yo. Pero bueno, eso ya es política de empresa prácticamente. Gracias a ti. Yo quisiera preguntarte si hay algún caso que ya se haya estado probando este proceso aquí concretamente en España, porque por ejemplo sé que de parte de Endesa intentaron montar una startup con sí. la Smart Grid, y no sé realmente en qué quedó. Bueno, a ver, es delicado. Proyectos de Smart Grid hay muchos y casi todas las grandes distribuidoras tienen. Iberdrola, Endesa, si no recuerdo mal, tiene Málaga, en el campus de Málaga o la zona de Málaga tiene un proyecto de Smart Grid, pero claro, el alcance es limitado. Pensamos por Smart Grid, pues el Jarvis este de Iron Man que te controla todo y tal, y a veces se quedan en desarrollos como predicción de la vida útil o las horas de mantenimiento de los transformadores, de los centros de transformación o tal. Entonces sí que hay varios proyectos en esa línea. Normalmente los resultados no están muy abiertos, o sea, sí que te venden que están haciendo el proyecto, pero luego los resultados, pues depende si sale bien, mal o regular, los venden o no. Sí que hay algún proyecto tipo. Ahora mismo no me viene a la memoria darte un dato concreto. Sé que efectivamente Endesa, creo recordar que por Málaga estaba haciendo un proyecto de Smart Grid ya desde hace varios años, vamos, no es nuevo. Y Iberdrola tiene algún proyecto, pero con capacidades muy limitadas. Sí que sé que, por ejemplo, Red Eléctrica, sus algoritmos de predicción de la curva de carga, está trabajando con varias universidades para integrar inteligencia artificial, mejorarlos con inteligencia artificial, desde el año pasado, una cosa así, o sea, tampoco llevan tanto tiempo trabajando en ello, y sobre todo en inspección automática de líneas. También Red Eléctrica tiene algún proyecto de visión artificial con drones e inspección automática, ¿vale? Fuera de eso, todo esto que os he contado, por ejemplo, como a nivel de Grid Edge o de SunGrow o tal, que yo conozca, no hay ninguna compañía que esté con un desarrollo con un desarrollo tan completo en la actualidad, que yo sepa, Vale. Yo por probar un ejemplo que conozco, sé que Endesa junto con Ayesa tenían un sistema de detección de fraude en la red. Ah, bueno. Sí, de búsqueda de enganches ilegales. Sí. Muy interesados. Sí, ahí también llegaron a desplegar Naturgy, que se llama ahora, que es una... Bueno, en León la distribuidora principal es Iberdrola, prácticamente todo, pero la zona del Bierzo, la pegada a Galicia, ya es Naturgy, ¿vale? Ellos estaban interesados precisamente en ver muchos enganches ilegales y desarrollaron un algoritmo que más o menos predecía, pero luego tenían problemas para localizar el suministro exacto, etcétera. Sobre todo porque los que hacen luego los enganches ilegales, pues quitan el contador, el no sé qué, entonces, vale, cercas el centro de transformación, de acuerdo, vale, pero no puedes acusar a un individuo en particular de cuál es el consumo anómalo o no. Puedes hacer más inspecciones o te ayuda, pero poco más, efectivamente. Muchas gracias. Pues bueno. Pues nada, yo para finalizar la presentación pediría un aplauso para Miguel. Bueno, muchas gracias, chicos.